Ok, ahora vamos a analizar un ejemplo de tiro parabólico oblicuo. Les pido por favor que tengan a la mano los apuntes, que les mandé para que puedan ir checando las fórmulas y sea mucho más fácil el seguimiento que le den al ejercicio. Y dice, se dispara una flecha con una velocidad de 25 metros sobre segundo y un ángulo de elevación de 35 grados con respecto a la horizontal. Es decir, aquí yo tengo una velocidad con la que se dispara mi flecha y forma un ángulo con la horizontal que vale 35 grados. ¿Ok? Con esos datos me pide determinar el tiempo que tarda en llegar a su punto más alto, es decir, a este punto donde yo voy a tener mi altura máxima, ¿sí? El tiempo total que pasa en el aire, es decir, desde que es disparada hasta que llega nuevamente al piso en este punto. El alcance horizontal, es decir, la distancia que va a recorrer en X desde aquí hasta el punto donde impacta, que es esta X, ¿sí? La altura máxima lograda, que es esta que vamos a calcular. El primer inciso me pide calcular este tiempo, el tiempo que tarda en subir, y de ahí el inciso D me pide calcular la altura máxima. Y por último, tenemos que comprobar que de acuerdo a lo que nos dice la teoría, para el tiro parabólico oblicuo, las condiciones de disparo que tiene son las mismas condiciones que debe de tener el proyectil cuando llega a tocar el piso en este punto. Es decir, que a partir de los componentes vectoriales que nosotros obtengamos en esta parte, en el punto de impacto, nosotros vamos a tener exactamente los mismos valores de tanto de velocidad en X como de velocidad en Y y del ángulo con el que cae en el piso. Entonces vamos resolviendo. Tenemos lo primero que nos pide, lo primero que tenemos que hacer en todos los ejercicios, en absolutamente todos los ejercicios que tengan que ver con el tiro parabólico oblicuo, tenemos que considerar el cálculo de los componentes vectoriales que tiene la velocidad inicial, de manera similar a como se hacía cuando vimos análisis vectorial de fuerzas. Entonces, las fórmulas para calcular tanto el componente de X como el componente de Y, recuerden que en X siempre la asociamos al coseno del ángulo y en Y la asociamos al seno del ángulo. Entonces, para calcular a partir de mi velocidad inicial, que vale 25 metros sobre segundo, necesito calcular su componente en X y su componente en Y, considerando el ángulo de 35 grados que me da el problema. ¿De acuerdo? Entonces calculamos la velocidad inicial por el coseno del ángulo, me va a dar el componente en X que vale 20.478 metros sobre segundo, mientras que la velocidad inicial en Y va a ser igual a mi velocidad inicial por el seno del ángulo, que me va a dar a 14.339 metros sobre segundo. Para hacer más rápido el video y más fluido, ya vienen los cálculos realizados. Una vez que yo tengo ya determinados los componentes vectoriales de la velocidad, ya puedo hacer el resto de los cálculos porque todos hacen referencia a dichos componentes. El tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto, es decir, el punto donde tiene su máxima altura, lo determinamos, pueden checar en las fórmulas que tienen en sus apuntes, como menos el valor de la velocidad inicial que yo tengo en Y, que es este que ya calculamos aquí, sobre la gravedad. Pero recuerden que la característica que tiene el tiro parabólico oblicuo es que en la mitad, de la mitad a la izquierda, se comporta como tiro vertical. De la mitad a la derecha, se va a comportar como caída libre. ¿Ok? Entonces, recuerden que en el tiro vertical el cuerpo desacelera mientras va subiendo. Mientras sube, la gravedad se comporta como negativa. ¿Por qué? Porque el cuerpo desacelera. Por lo tanto, a la hora de que nosotros realizamos el cálculo, debemos de considerar ese valor de la gravedad como negativo. Al hacer la división, tengo negativo entre negativo, me va a quedar como positivo. Por lo tanto, si yo tengo menos el valor de la velocidad inicial en Y, que ya calculé, entre el valor de la gravedad, que en este caso, al ser similar al tiro
vertical se comporta como una desaceleración, por lo tanto yo tendría un tiempo que tarda en subir de 1.461 segundos. Ese es el tiempo que tarda la flecha en alcanzar desde que es lanzada hasta el punto más alto. ¿De acuerdo? Ahora bien, continuemos con los cálculos. Me dice, ¿cuál es el tiempo total en el aire? Pues retomando la teoría de la que habíamos hablado cuando vimos caída libre y tiro vertical, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar, porque recuerden que dentro de las características de los problemas que vemos, se desprecia la resistencia del aire, por lo tanto, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Si ya calculamos el tiempo que tarda en subir, que es este, lo único que tenemos que considerar es que lo mismo que tarda en llegar de aquí a acá, va a ser el mismo tiempo que tarda en llegar de aquí a acá. Entonces podemos hacer el cálculo muy sencillo multiplicando el tiempo que tarda en subir por 2 y tendríamos el tiempo total que permanece en el aire, que sería de 2.922 segundos desde que la flecha se dispara hasta el momento que regresa y toca el piso. Con este tiempo total que permanece en el aire de 2.922 segundos, ya estamos en condiciones de calcular la distancia, el alcance máximo que tiene en X. ¿Por qué? Porque el alcance máximo depende del tiempo total que permanezca la flecha en el aire. Y tenemos que tener en cuenta exactamente lo que habíamos hablado en el tiro parabólico horizontal, que en X siempre se va a comportar como movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, como ya calculamos nuestro componente de velocidad inicial en X, que sabemos que vale 20.478 metros sobre segundo, ese lo calculamos ya, fue el primer cálculo que hicimos, y consideramos el tiempo total que pasa la flecha en el aire desde que se dispara hasta que llega al piso. Entonces podemos calcular la máxima longitud que avanza en X. Entonces el alcance máximo sería igual a la velocidad que yo tengo en X por el tiempo que pasa en el aire, y eso nos da un máximo alcance horizontal de 59.836 metros. Entonces ya tengo el alcance total en X, y ahora vamos a calcular cuál es la altura máxima a la que llega el proyectil, que en este caso es la flecha. Ustedes pueden observar en los apuntes, en el formulario que tienen, que para calcular la altura máxima que alcanza es menos el valor de la velocidad inicial en y, que ya la calculamos, elevado al cuadrado sobre el valor de 2 veces la gravedad. Como el proyectil, en este caso la flecha, va subiendo, conforme va ganando altura desacelera y se comporta como tiro vertical, por lo tanto la gravedad se tiene que considerar como negativa. Resolvemos, sustituimos los valores y tenemos que nuestro valor de velocidad del componente de la velocidad en y es igual a 14.339 metros. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y la consideramos negativa y lo dividimos entre 2 por menos 9.81 metros sobre segundo, considerando que la flecha desacelera mientras sube porque se comporta en y como tiro vertical. Y obtenemos una altura máxima de 10.479 metros, que es esta altura que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces ya tengo mi altura máxima, ya tengo el alcance máximo. Continuamos con lo que nos pide el ejercicio. Ahora nos pide que tenemos que hacer la comprobación de lo que nos dice la teoría, que el proyectil, al momento que toca el piso después de hacer una parábola, después de tener un movimiento en tiro parabólico oblicuo, debe de tener las mismas características que tuvo al inicio o sus condiciones iniciales. Retomando lo que vimos en el ejemplo del tiro parabólico horizontal, debemos de considerar que el proyectil en X tiene la característica de ser un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la velocidad que tenga en todo momento el proyectil
en X, esta velocidad en X, siempre va a ser igual a la velocidad inicial que tenga en X, que fue la que determinamos con el coseno del ángulo. Por lo tanto, la velocidad en X va a ser igual al momento del impacto de 20.478 metros sobre segundo. Y ya tengo este componente de velocidad aquí, mi velocidad en X. Para hacer el cálculo del componente en Y, que es este que viene hacia aquí abajo, esta es mi velocidad en Y, tengo que considerar desde el punto en el que alcanza su máxima altura, a donde ya se empieza a comportar como caída libre. Y esto es lo que hicimos exactamente en el cálculo del tiro parabólico horizontal. Y veíamos que lo podíamos calcular de dos maneras. La velocidad final que yo tengo en el punto de impacto, que es decir, la velocidad final en Y, la puedo calcular de dos formas. Puedo retomar una fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Como estoy analizando en Y, en el punto más alto, a donde tiene su máxima altura, después de que subió, desaceleró y llegó al punto más alto, en Y la velocidad se convierte en cero, que es una de las características que tiene el tiro parabólico horizontal. Si esta velocidad inicial es cero, yo puedo simplificar mi fórmula y esto lo puedo eliminar para determinar que la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. Por lo tanto, sustituyo valores y obtengo el valor de 14.33 metros sobre segundo en Y. Otro cálculo que puedo hacer es retomar una fórmula de caída libre y decir que mi velocidad en el punto de impacto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura desde donde se soltó, y esa altura ya la habíamos calculado en el inciso anterior. Me voy a regresar. Es la máxima altura que alcanza, que es de 10.479, es decir, la flecha se suelta desde aquí, que está a 10.479 metros, y ahí empieza su retorno en caída libre. Por lo tanto, si tengo la altura desde donde cae, que es la altura donde alcanza su máxima altura, valga la redundancia, puedo hacer el cálculo y obtengo el mismo valor de la velocidad que calculé anteriormente. Y con esto puedo comprobar que de ambas formas yo obtengo el mismo valor de la velocidad con la que llega a Y, que si ustedes recuerdan, es el mismo valor que yo tenía calculado del componente de velocidad inicial en Y. ¿Ya vieron? Entonces, para las velocidades que tiene Y cuando llega, para las velocidades que tiene la flecha cuando llega a tocar el piso, el componente en X es igual a 20.478 y el componente en Y es igual a 14.33 metros sobre segundo. Con esos dos componentes que yo ya tengo de mi velocidad en X, tengo mi velocidad en X y tengo mi velocidad en Y, puedo calcular una velocidad resultante. Y la teoría nos dice que esa velocidad resultante que yo tengo aquí debe de ser igual forzosamente a la velocidad inicial que tengo desde el momento que me dan los datos. Vamos a comprobarlo y vamos a hacer ese cálculo. Si yo aplico mi teorema de Pitágoras para mi velocidad en X elevada al cuadrado más la velocidad en Y elevada al cuadrado, obtengo que efectivamente la velocidad resultante al momento del impacto es de 25 metros sobre segundo, con lo cual compruebo lo que nos dice la teoría, que la velocidad con la que se dispara el proyectil es la misma velocidad con la que llega al piso. Finalmente, si yo determino a partir del componente en Y y en X el ángulo con el que llega a chocar contra el piso, obtengo de manera similar que son 35 grados, con lo que compruebo que es el mismo ángulo con el que fue disparada la flecha. Y ahí ya estoy comprobando lo que la teoría me dice, que las condiciones con las que se dispara el proyectil en el tiro parabólico oblicuo son las mismas con las que vuelve
a tocar el piso. Y con eso terminamos este ejemplo. Gracias.